Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa especial. Hablamos sobre la actualidad de VIH-Sida en República Dominicana. Estamos con la directora, la doctora Mónica Torman, infectóloga, directora de DIGESI, que nos acompaña en el día de hoy. Interesante. Doctora, me gustaría hacerle la primera pregunta. ¿Qué cantidad de dominicanos están viviendo hoy en día en República Dominicana con VIH-Sida? Sí, Nasira, muy interesante tu pregunta. Tenemos estipulado que alrededor de 67.822 personas están actualmente infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. Es muy importante cuando hablamos de esas cifras saber que en nuestro país firmó el acuerdo de desarrollo sostenido, de objetivos de desarrollo sostenido, que para el 2023 debería ser eliminado la infección por VIH. Eliminado no quiere decir que no tengamos ningún caso, sino que no sobrepase el número esperado de casos. Y también hicimos el compromiso de cumplir las metas 90-90-90. Esto significa que 90% de las personas conozcan su diagnóstico, que 90% estén en tratamiento y que 90% estén indetectables. O sea, que su carga viral sea baja, con eso tú disminuyes el riesgo de transmitir a otras personas. Entonces, cuando hablamos de 67.822 personas, de esa meta del 90% de que las personas conozcan su estatus, solamente estamos llegando a un 64%. Entonces, desde el programa lo que estamos incentivando a las personas a que deben realizarse la prueba, porque es la única manera de tener un diagnóstico temprano y poderle poner tratamiento y evitar así que esta enfermedad se siga propagando para otras personas. Doctora, ¿cuántos de este número que usted ha dado, cuántos de estos son niños con esta condición del VIH? Sí, actualmente tenemos 1.007 niños registrados. De estos, 873 están en terapia antirretroviral y 134 en seguimiento. Anteriormente teníamos cifras más elevadas, pero esos niños han pasado a adultos. Entonces la cifra ha ido disminuyendo en ese sentido. Y en eso también queremos llamar la atención porque en el chequeo prenatal de toda madre debe estar incluida tanto la prueba de VIH como la prueba de sífilis, porque son enfermedades que pueden transmitir a su bebé. Entonces, recomendación 1A, toda madre embarazada debe de realizarse la prueba. ¿Por qué? Porque si damos tratamiento a estas madres, disminuimos el riesgo de que su bebé salga contagiado con el virus. Es importante eso saberlo y ahora más importante aún conocer. Usted es la directora de DIGESI. ¿Nos podría hablar un poco sobre esta institución? ¿Cuál es la función de DIGESI? Bueno, cuando se originó DIGESI, la función era un poco más de acción y trabajar en lo que eran las unidades de atención, pero al salir la nueva ley de seguridad social que se dividen las responsabilidades dentro del sector salud, nosotros quedamos como ente rector de la salud. Esto significa que la DIGESI vela porque se cumplan, aparte de hacer las normas y reglamentos, porque se cumplan esas normas y reglamentos en los diferentes centros de atención de salud que brindan servicio a las personas que viven con VIH. Nosotros elaboramos tanto las normas de tratamiento, las normas de prevención, los protocolos, el acompañamiento al paciente. Fíjate, en el día de ayer hicimos el lanzamiento de la primera guía de educación para el tratamiento antirretroviral, la primera guía en toda la región de las Américas. Somos excelente, felicidades. Gracias. En el Palacio Nacional ayer con la presencia de la señora excelentísima vicepresidenta de la República, que es la jefa del Gabinete de Salud, y todas las autoridades del Ministerio de Salud. Y ese es uno de los documentos normativos
que nosotros debemos tener para poder orientar no solamente al personal de salud, sino a la comunidad y a las familias en cuanto a cómo podemos ayudar a estos pacientes a que acudan a los servicios y se tomen los medicamentos. Entonces, la DGESI básicamente es un ente normativo, un ente que debe velar por el cumplimiento de todas estas cosas, pero aparte de eso, somos los responsables de planificar la compra de los medicamentos para todos los pacientes que vivan en territorio dominicano que necesiten la terapia antirretroviral. Hablemos un poco de la diferencia de lo que es el VIH y el SIDA. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno es el virus que produce la enfermedad y lo segundo es ya cuando tu sistema inmunológico está bajo, que se ve afectado por diferentes, llamamos microorganismos oportunistas. Y entonces te empiezan una serie de síntomas y al conjunto de síntomas se le denomina síndrome. Entonces, como hay disminución de la defensa, se llama síndrome de inmunodeficiencia humana. Pero es algo importante que queremos señalar también, que ya nosotros queremos cambiar, mencionar la palabra SIDA, porque nosotros tenemos que dar mensaje de esperanza a la población. Y precisamente ayer en el Día Mundial, el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y nosotros, la DGESI, cambiamos el lema de país y queremos hacer un llamado a la comunidad mundial para cambiar ese lema de país del Día Mundial del SIDA o de la lucha contra el SIDA al Día de la Respuesta Nacional. No sé si ustedes han visto los nuevos materiales de nosotros, la nueva promoción de lo que estamos haciendo, porque ya nosotros decimos que estamos cansados de luchar en contra de. Ya es hora de dar respuesta. Y así va a ser el lema de ahora en adelante de nuestro país. Es el Día de la Respuesta al VIH. Excelente. Es bueno, al principio del programa dije que hace mucho tiempo se mencionaba lo del VIH, veíamos anuncios y todo lo demás. Ahora, sobre lo que está, antes se mencionaba, se le daba ese seguimiento. ¿Por qué ahora, recientemente, bueno, usted ha dicho que ahora van a haber cambios, pero ¿por qué mermó lo que era la publicidad, lo que era la prevención, que nadie ya lo escuchaba y por eso la gente decía, no, ya eso no existe, ya no existe el VIH? Bueno, no le puedo dar una respuesta en ese sentido porque nosotros no estábamos aquí. O sea, nosotros recién comenzamos en la dirección de esta división de control de ITS, VIH y hepatitis del ministerio. Y precisamente, dándote la razón a lo que tú estás diciendo, es que ayer lanzamos campañas, pero no solamente campañas dirigidas a la comunidad, campaña dirigida a los mismos personas viviendo con VIH y dirigida al personal de salud, porque tenemos que eliminar lo que es el estigma y la discriminación en todos los niveles de la sociedad dominicana. Nosotros lanzamos ayer, aparte de la guía ya en el Palacio Nacional, lanzamos 3 spots publicitarios, uno dirigido a la comunidad, con artistas como Raymond Pozo, Fran Seara, Domingo Bautista, Techi y Marián, hablando lo que es la solidaridad y cómo debemos apoyar a las personas que viven con VIH. Un segundo spot con un personal de salud, hablándole al personal que trabaja en los centros, en cualquier nivel de atención, que es obligación nuestra recibir estos pacientes, estas personas, y darle tratamiento y tratarlo como cualquier otro. Y un tercero, de las personas que viven con VIH, dándole un mensaje, una buena noticia de esperanza, de que si se toman su medicamento, se pueden mantener en salud y pueden compartir con la comunidad y sentirse bien. Ese fue elaborado y interpretado precisamente por 3 personas viviendo con VIH, dando su testimonio de su bienestar gracias a que son adherentes al tratamiento.
Qué buena información. Y nos alegramos de que tomaran las riendas y comenzaran con una nueva campaña para concientizar a las personas e informarles, porque tal vez aquellos pacientes con el VIH se sentían solos de que, ¿y ahora qué hago? Y ustedes que estaba diciendo esto, recuerdo yo que hubo muchos casos de personas que en lo que eran los trabajos se hacían la prueba. Cuando determinaban que una persona tenía VIH, la sacaban. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Tiene protección o no? Está prohibido por la ley. Hay una ley que nos dice que eso está prohibido. O sea, el asunto es, y a mí me pasó una vez con un paciente, con una persona que vive con VIH, no queremos llamarlos pacientes, que le tuvo esa discriminación dentro de su trabajo y ella buscó un abogado y demandó. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, eliminando ese estigma y discriminación, las personas que viven con VIH se empoderen de sus casos, porque están protegidos por la ley. Ahora, lo que dicen ellos, bueno, si yo abro un caso, todo el mundo va a saber que yo soy VIH positivo. Bueno, ese es el costo que hay que pagar. O sea, para usted poder ir a un tribunal y enfrentar a esa persona que lo discriminó, usted tiene que evidenciar que usted es VIH, pero eso está protegido y penalizado por la ley, porque eso no es un requisito para poder trabajar o poder estudiar o poder hacer cualquier actividad dentro de la sociedad. Doctora, ¿qué tan cerca estamos de encontrar una vacuna para el VIH-Sida? Bueno, estamos más cerca que antes, eso es lo único que te puedo decir. Estamos más cerca que antes. De hecho, antes tú ibas a los congresos internacionales y te hablaban de los nuevos tratamientos y las nuevas combinaciones, y ya hay un acápite que se llama Camino a la Eliminación del VIH. Son una serie de productos, no son medicamentos antirretrovirales como los que conocemos, sino de otra índole y de otro mecanismo de acción. Y lo que se ha visto es que la combinación de estos son lo que podrían, vamos a decir, anular efectivamente. Como tú sabrás, o muchas personas saben, hubo una vez un caso en Alemania de un paciente que sufría una enfermedad oncológica y hubo que hacerle un trasplante de médula. El trasplante que se le hizo fue de una persona que no tenía los receptores para el VIH, y esa persona se curó del VIH. Pero eso es un procedimiento muy costoso e invasivo. Imagínate, tendríamos que elegir personas que tuvieran ese gen para tomarle esa médula e implantársela a los pacientes. Lamentablemente ese paciente falleció este año a producto del cáncer. Se curó del VIH, pero el cáncer le ganó la batalla. O sea, existen muchos mecanismos, se saben cuáles son los mecanismos. Lo que no se sabe cómo se va a implementar en conjunto, pero yo creo que cada vez estamos más cerca de esto. Doctora, con respecto a lo que estamos viviendo en estos días del coronavirus, ¿cómo ha impactado este virus a personas con VIH? Bueno, fíjate, a las personas con VIH le impacta igual que a una persona sin VIH, con la diferencia de que muchos de nuestros pacientes tienen temor de asistir a los centros de salud para no infectarse. Recuérdate que son personas que si han iniciado tratamiento cercano, aún no tienen un sistema inmunológico desarrollado y por lo tanto pueden estar a mayor riesgo de enfermarse. Entonces, ¿qué pasa con lo que hicimos? Hicimos una resolución, una directriz de emergencia desde nuestro programa, donde en aquellos pacientes que estaban estables y que se bebían sus medicamentos, normalmente se les despacha cada 3 meses la terapia antirretroviral. Y lo que se hizo fue que se le despachó por 6 meses. De esa manera tenían menos riesgos al tener que asistir a un centro de salud y podían recibir su medicación.
Hemos tenido pacientes VIH con COVID y se ha comportado prácticamente igual que en la población general. O sea que el impacto que ha sufrido más en el caso de los pacientes es el asistir a sus consultas y el que tengamos que despachar por más tiempo los medicamentos. Pero gracias a Dios pudimos, vamos a decir, suministrar los medicamentos había en el país y se les despachó por más tiempo. Aquellos que tenían alguna enfermedad o se les presentaba cualquier otro compromiso, entonces sí acudían a los centros con más regularidad para tratar de estabilizarlo, pero más allá de ahí no ha habido la mayor contrariedad con los pacientes, con las personas que viven con VIH. Doctora Actorman, cuando usted habla de despachar los medicamentos y demás, vamos a poner el paso a paso de una persona que ha sido diagnosticada con VIH. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debe de hacer esta persona? ¿A cuál es el médico que debe de acudir? ¿Cómo entrar en este grupo de personas que se les suministran los medicamentos? Vamos a hablar del paso a paso. Mira, cuando una persona es diagnosticada con VIH, lo primero es que su médico tiene que, antes de hacerle la prueba, él debe firmar un consentimiento informado porque él tiene que estar preparado para recibir esa noticia. Uh-huh. Entonces, una vez es identificado el paciente, debe ser referido a una de las unidades de atención integral, si es de la población general o si se atiende con su médico privado, debe ser referido a uno de estas unidades. En el país tenemos alrededor de 75 unidades de atención en todo el territorio nacional, pero cuando llegue a su médico lo primero que debe hacer es orientarlo en cuanto a qué es su condición, el riesgo que tiene de transmitir a los demás, y le debe indicar una serie de análisis que me va a permitir saber en qué condición está el paciente y si presenta o no alguna enfermedad oportunista que yo deba tratar antes de iniciar la terapia antirretroviral o descartar alguna de estas que sean latentes. Por ejemplo, la tuberculosis. Nosotros somos un país que tenemos más de 30% de incidencia de tuberculosis pulmonar. Entonces, la tuberculosis, si no es descartada en estos pacientes y yo le inicio la terapia antirretroviral, su inmunidad sube y lo que hace que me reacciona mal y se activa esa tuberculosis. Entonces, hay una serie de análisis que usted debe de hacer para saber si puede o no comenzar a tratar a ese paciente con antirretrovirales y al mismo tiempo iniciar tratamiento preventivo para esas enfermedades oportunistas que pudieran afectar al paciente. Esto no se hace en una primera cita. En esa primera cita usted ve al paciente, lo identifica, hay un componente de apoyo emocional que orienta al paciente y se le indica todo ese tipo de analíticas. Hay un programa que trata de que podamos hacer eso en los primeros 7 días, de manera que podamos descartar todo aquello e iniciemos tempranamente la terapia antirretroviral en esos pacientes, que es lo ideal. Algunos se demoran más. Una vez iniciado el tratamiento, el paciente tiene que venir a los 15 días a ver cómo le fue esos primeros 15 días con el medicamento, y si todo va bien, al mes y luego, después de 6 meses, usted puede ver si el paciente es adherente a su tratamiento, si va bien, entonces se van espaciando las citas. Nosotros, en nuestro protocolo, habla del despacho de medicamentos cada 3 meses, normalmente en las unidades de atención. Pero como te digo, ahora en la epidemia de COVID, en aquellos pacientes que sabíamos que eran adherentes, se les despachó hasta 6 meses. 2 veces al año se le debe hacer el control de lo que es el CD4. El CD4 me dice cómo está la inmunidad del paciente, si ha subido, y la carga viral, que es la que me dice la cantidad de virus circulantes que tenga la persona, y esa tiene que ir disminuyendo. Entonces, esos controles se deben hacer 2 veces al año. Wow, doctora, muchísimas gracias por el paso a paso, porque ahora mismo puede estar una persona escuchando de que ha sido diagnosticada y
lo primero es recibir ese balde de agua fría, y sería ahora qué hago. Pero con esta información que usted ha dado, es bueno también uno como persona pasar esta información a los demás y decirle, estoy aquí a tu lado y escuché esto. Doctora, nosotros